Hola, soy Mon Magán y hoy os voy a hablar sobre cómo elegir el papel para imprimir vuestro fanzine. A la hora de empezar a hacer un fanzine, una de las primeras preguntas que os vais a hacer va a ser ¿qué papel utilizo para imprimir el fanzine? Para ayudaros a tomar todas las decisiones que hay que tomar para elegir un buen papel, os he preparado este vídeo donde vamos a hablar de tamaños, de tipos de papel, de gramajes, de acabados. Ya veréis cómo va a resultar muy interesante. Una de las cosas que más énfasis os estoy haciendo en los vídeos es que intentéis que el resultado físico de ese fanzine tenga una cierta relación con el tema que se trata y con el enfoque que se le da a ese tema. Eso quiere decir que si por ejemplo estáis elaborando una especie de diario personal y lógicamente pues va a tener un enfoque así más intimista, pues que los papeles y la impresión que elijáis sume y vaya en esa línea. No sea una cosa fría y que no aporte, que no sume a esa causa, ¿no? Sino que podemos buscar a lo mejor pues, unos papeles tipo crema o con unas ciertas texturas que sean agradables al tacto, tengamos un objeto coherente con todo. El tamaño también influye mucho a la hora de establecer esas conexiones, ¿no? Un tamaño grande requiere que sea visionado a una determinada distancia y un tamaño más cercano, pues hay una relación más corta con el objeto y se establece pues otro tipo de conexión. Los tamaños de papel actualmente se determinan por una estandarización internacional que se llama ISO, que fue establecida en 1975. En resumidas cuentas, el formato ISO A parte del ISO A0. El ISO A0 es un metro cuadrado de papel, pero no tiene una relación 1 a 1 en sus lados. A partir de ahí vamos plegando el formato sobre sí y vamos obteniendo la mitad de ese formato. Cada pliegue que damos a ese formato obtenemos un formato inferior que va subiendo en número, es decir, el más grande sería A0, después vendría A1, A2, A3, A4. Para que os hagáis una idea de a cuánto corresponden los diferentes tamaños, he cogido una cartulina que sería todo lo que sería el formato exterior y he recortado una parte a esa cartulina, que sería esto. Con este formato que nos quedamos, esto sería un A2. Es decir, que necesitaríamos 4 formatos de este mismo tamaño para formar un A0. Si nosotros lo plegamos a la mitad, esto sería un formato A3. Esto sería un formato A3 que si lo abrimos a la mitad nos daremos cuenta de que está impreso sobre un A2 realmente. Con lo cual, imprimir en estos tamaños requiere máquinas especiales que consigan hacerlo y que tengamos esos pliegos también de papel, ¿vale? De hecho, si lo comparamos con lo que sería un A4, vemos que hay una diferencia mínima de unos 3 o 4 milímetros que vendrá producida posiblemente por el corte, el guillotinado final que se le ha dado a la publicación. Este formato es muy poco frecuente por sus dimensiones en fanzines y en publicaciones alternativas, es muy raro verlo y principalmente es debido a su coste. Es muy caro de producir en este tamaño y generalmente lo poco que vamos a encontrar está relacionado con publicaciones artísticas. Nosotros a ese A3 le aplicamos otro plegado, tendríamos un A4. El A4 es el estándar que utilizamos en nuestras impresoras domésticas y que es un poco el estándar que se utiliza en oficina, en papel de oficina. El A4 es un formato razonablemente parecido a otros formatos de papel que hemos utilizado durante mucho tiempo, como es el folio, como es la carta, como es legal, y que se han estandarizado todo en el ISO A4. ¿Por qué? Porque entre otras cosas las máquinas que imprimen, las fotocopiadoras, las impresoras domésticas utilizan A3 o A4. No es baladí que las fotocopiadoras impriman A3 porque lo que nos permite es poder hacer publicaciones de tamaño A4, ya que lo imprimimos el pliego y luego al doblarlo obtenemos el tamaño A4. El formato A4 sobre todo lo que nos proporciona es un gran espacio para repartir los contenidos y hacer que la lectura sea fácil y cómoda. Como vemos, este formato A4 nos sirve de base para, justo con la mitad, para obtener el formato A5.
El A5 sería el formato, uno de los más comunes que encontramos en publicaciones independientes y en fanzines. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es muy barato, se consigue en una fotocopiadora, en una impresora normal. Justo a la mitad de esto tendríamos un A6, formato un poco menos frecuente, sería 105 por 148. Y una de las características de esta publicación, El Naufraguito, que es un fanzine literario, es que incluye un mini naufraguito en su bolsa marsupial final, que es como una vuelta de tuerca de la temática principal que lleva el fanzine. Del mismo modo hay que decir que el formato no tiene por qué ser siempre vertical, sino que podemos tenerlo horizontal y estaríamos hablando del mismo formato con las mismas dimensiones. Esto puede ocurrir en todos los formatos, pero lo vamos a ver con más frecuencia en el A4 y en el A5, especialmente este último. El Naufraguito sacó también un opúsculo donde se explicaba qué era el Naufraguito. Se habla también de las 2 veces que consiguió el premio al mejor fanzine en el Salón del Cómic de Barcelona. Y al igual que el Naufraguito original, viene acompañado de un mini naufraguito que también reflexiona sobre qué es el mini naufraguito. Se da la paradoja que con este naufraguito y su opúsculo y sus respectivos suplementos podemos construir buena parte de los formatos que nos quedan por analizar. Esto sería una 6. Aquí tendríamos la mitad de él, que sería una 7. La mitad de ese sería una 8. Y de nuevo la mitad del último tendríamos un A9. Otro de los factores clave es el tipo de papel. En la edición de fanzines los papeles posibles que se utilizan son muy limitados, entre otras cosas por temas económicos y también por el acceso que hay en pequeñas copisterías a los papeles que ellos tienen realmente, que son los que usan. Así que podemos simplificar básicamente en 3 grupos de papeles. Primero tendríamos el papel offset o papel bond, que es el papel de uso frecuente en oficinas y el papel que podemos tener en casa. Como segunda opción tendríamos los papeles satinados, estucados o couché, que son papeles que se utilizan mucho en la industria gráfica para la impresión de publicaciones. En último lugar tendríamos lo que serían los papeles especiales. Ahí entrarían diferentes tipos de papeles, desde papeles reciclados, papeles artesanos, ciertos tipos de cartones o cartulina gráfica, papel craft y diferentes papeles que unos se usan más que otros en la industria gráfica, pero que se pueden incorporar a publicaciones creativas y libres como son los fanzines. Tendríamos básicamente 2 tipos de papel diferentes que nos vamos a encontrar a la hora de imprimir. Uno sería, que es el de uso más común, que es el papel bond o papel offset, ¿vale? Que es un papel que tiene una cierta textura, que es rugoso, ¿vale? Que visualmente se ve, pero sobre todo se nota al tacto. Y del otro lado tendríamos los papeles estucados, couché o satinados. El propio nombre indica, tiene una capa, un estuco por encima que hace que el acabado sea liso y que el dedo resbala. La verdad es que al tacto resulta más agradable el papel offset que el estucado o que el couché. Pero sin embargo, si nos podemos ver la reproducción de color, vemos que notablemente el estucado trata mucho mejor el color que el offset. La profundidad en los negros es también notablemente diferente. El estucado es un papel con el cual conseguimos una reproducción muy superior de las imágenes, pero a cambio tenemos un acabado que no es excesivamente agradable al tacto. Otra decisión que habría que tomar cuando trabajamos con papel estucado es si lo queremos mate o brillo. Es decir, si ese recubrimiento que se le añade al papel tiene una capacidad de reflejar la luz más acusada o menos. En cuanto a la reproducción de color, vemos que el brillo le da un extra también a los colores y a la profundidad de los negros. Otros papeles que podemos encontrar y que a lo mejor no van a ser tan comunes, pero que podemos encontrar, son los papeles verjurados, formados con una trama
o diferentes tipos de cartulinas gráficas pueden acabar en estucado o no. El papel craft es también común, aunque a lo mejor en publicaciones no se suele utilizar mucho, pero sí en cubiertas de estas publicaciones. Otro de los tipos de papel que podemos considerar sería el papel ahuesado. Dentro de eso hay muchos tipos diferentes con más o menos crema. Esto sería un ejemplo en papel offset, que es un papel que al tacto es más rugoso, y se trata del papel más común en la edición de fanzines porque es el papel más barato y es el que más se utiliza en fotocopias, en impresión doméstica, en impresión en oficina. Cuando la paleta de color es muy reducida y los colores son planos, la respuesta del papel es muy buena, es decir, no hay ningún tipo de problema. Este es un ejemplo de un fanzine sobre un papel estucado. Como vemos, la principal característica que salta a la vista es que produce brillo, que antes no lo teníamos en el papel offset. Esto también nos sirve de ejemplo para ver que nos podemos salir de los formatos preestablecidos y que conseguiremos llamar más la atención. Vemos que comparándolo con un A5 es más bajo y notablemente más ancho. Sin embargo, si lo comparamos con un A4, vemos que está dentro de ese formato, lo cual nos quiere decir que se ha impreso utilizando un A3 y vemos que a ese formato se le han aplicado dos cortes. En este ejemplo también se utiliza un papel estucado y como vemos la reproducción de colores es mucho más marcada que en el papel offset. La posibilidad de reproducción de tonos intermedios, la riqueza tonal, es muy marcada. Y esto es gracias, entre otras cosas, al papel. Esto sería un ejemplo muy peculiar ya que se trata de un linograbado que está impreso sobre cartón, un cartón que tiene un gramaje pequeño, pero que como vemos tiene gran consistencia, tiene mucho cuerpo. Al igual que este ejemplo, pues podemos utilizar cualquier otro tipo de papel de los tantos que hay y vamos a obtener resultados bastante diferentes unos de otros. Otro de los factores clave sería el gramaje. El gramaje, simplificando un poco el tema, podemos decir que es el grosor del papel. No es totalmente cierto porque interviene también lo que sería la densidad de cada tipo de papel, pero bueno, en general, a más gramaje suele ser más grueso el papel. Normalmente la impresión de interiores de un fanzine se suele hacer alrededor de unos 90-100 gramos, 115 podríamos llegar. Aquí tendríamos un medio pelo, un 200, que no se suele usar demasiado, pero bueno, en ediciones cuando se pretende cuidar más, pues podemos utilizarlo. Y aquí estaríamos en 300, que a partir de ahí, 300, 350, nos moveríamos en lo que sería el papel que se utiliza para la cubierta. Donde más vamos a darnos cuenta de la diferencia de gramaje del papel va a ser sobre todo en las cubiertas de esta. Nos vamos a encontrar sobre todo con dos posibilidades, que sería que el papel de la cubierta tenga el mismo grosor que el interior de la publicación, como en este caso, lo cual es bastante común dentro de los fanzines, o cuando se utiliza algún tipo de cartulina o de papel con más gramaje en el exterior que en el interior. Aquí también jugamos con que tiene un color diferente, pero la principal diferencia es esa, es el gramaje. Otro de los factores importantes sería el color del papel. Esto es determinante. Básicamente podríamos distinguir entre lo que sería el papel blanco, con diferentes grados de blanco, pero bueno, papel blanco al fin y al cabo. Luego tendríamos lo que sería el papel crema o ahuesado, que tiene un toquecito naranjita, y luego tendríamos los papeles de colores. En cuanto a qué colores tendríamos, pues bueno, el abanico tampoco es muy enorme, es decir, básicamente tendríamos uno o dos colores por cada matiz, por cada color, ¿no? Entonces no hay una variedad enorme, pero sobre todo esto va a depender de las existencias que tengan donde vaya a imprimir. En lo referente al color, pues tenemos el papel blanco, el que es más común, el que vamos a encontrar en cualquier sitio y en el que más fanzines están impresos.
La peculiaridad de este papel es que cuando se juega con blanco y negro, pues se consigue muy fácilmente porque el blanco sería el papel, el negro sería la tinta y el contraste es muy marcado. Asimismo, el papel crema le va a dar un toque más cercano a la artesanía, va a tener una apariencia como más cuidada, más especial, solamente con añadir un toque de color a la publicación. Podemos combinar también diferentes tipos de papel en la misma publicación. En este caso se utiliza un color crema marcadita, llegando un poco a lo que sería un papel en color, y en él se reproducen fotos en blanco y negro, en este fotocine, con páginas en blanco donde se reproducen imágenes en color, obteniéndose un juego bastante interesante que llega a su culmen cuando se mezcla en la misma imagen los dos diferentes tipos de papeles utilizando uno color y otro monocromo. Y como último ejemplo podemos ver una publicación que está completamente realizada en papel de color, en este caso el rosa. El creador también tiene que ser consciente de eso, de que el color del papel es un matiz más que va a añadir a ese puzzle que está montando y que va a llenar de significante a ese contenido que tiene la publicación, y tiene que servirse de ella para que sume y para que se acerque al punto que le quiere dar al tema que está tratando. Aquí tenemos otro ejemplo de utilizar dos papeles diferentes en una publicación. Aquí utilizan uno para lo que sería la cubierta, que lo hacen en un papel con un gramaje alto tipo cartulina, y dentro utilizan otro papel de color que no es el blanco. En cuanto a acabados que pueden tener el papel después de la impresión, en los fanzines no es frecuente utilizar muchos otros acabados que no sea el plastificado de la cubierta para hacerla más duradera, que es una cosa muy común en revistas y tal, y que algunos fanzines de gama alta, sobre todo los fanzines colectivos, principalmente de cómics, suelen utilizarlo. Tendríamos el plastificado brillo o plastificado mate. Esto sirve para proteger la cubierta y darle un extra de durabilidad, que consigue que sea más resistente al roce, y en este caso, que sería plastificado brillo, le da un extra de color, de realce a la publicación con respecto a las páginas interiores, que también es un papel estucado brillo, pero este brillo no es comparable al de la cubierta gracias a ese acabado. Bueno, pues esto es todo. Hemos tenido una introducción al maravilloso mundo del papel. Ya sabéis que es determinante en cómo va a quedar vuestra publicación, es decir, que bueno, que se puede considerar. Si te ha gustado este vídeo, te voy a dar un alegrón. Tienes muchísimos vídeos más por ver en este canal. Te animo encarecidamente a que, si te interesa lo que hago, que te suscribas, que lo compartas, que le des me gusta, y que te recuerdo que puedes dejar tus preguntas en los comentarios. Si quieres, también me puedes seguir en las principales redes sociales. En todas ellas soy Monmagán. También puedes visitar mi web monmagán.com, donde vas a encontrar mogollón de información sobre fanzines y autoedición. De verdad, échale un vistazo porque te va a gustar. Bueno, y como hay que ganarse la vida, pues también hago talleres de fanzines, entre otras cosas. Así que si tienes la oportunidad de acercarte a alguno de ellos, pues estaré encantado de saludarte. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya resultado de utilidad. Muchas gracias por verlo y nos vemos dentro de muy poco hablando más sobre fanzines.